puertas hasta lograr representar a nuestro país, ganar un primer lugar y hacer grande nuestro país desde la educación. Y hoy no solo es un profesor connotado, sino que es un mentor de vida para muchos chicos y chicas que tienen sueños a pesar de la carencia. Qué hermoso, porque además nos hace preguntarnos sobre esos retos que tenemos a nivel personal, sobre esos retos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando escuchamos su historia, empezamos a cuestionarnos cuáles son esos retos, cuáles son realmente esas situaciones que yo estoy queriendo pasar, o estoy dejando que mi mente de carencia sea la que diga, no se puede, es imposible, eso no es para mí. Y por eso desde ya te hacemos la invitación para que entres a nuestras redes. Y ahora que Multimedios en Facebook. Y ahí tenemos nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cuál ha sido tu mayor reto personal y laboral? ¿Cuál ha sido ese reto? ¿Cuál ha sido ese reto a nivel mental o a nivel realmente físico, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo, que nos ha hecho decir, quiero y necesito hacerlo diferente, Rafa? Sí, en la historia de la ciencia, del arte, muchos de los grandes avances tecnológicos que hemos tenido, muchos nacen cuando a alguien le dicen no, y uno dice, ¿cómo que no? No. Claro, y de un momento a otro, a veces uno siente que tiene todo en contra. Pero ahí no, que pueden convertirse en un reto, que nos ponen frente a nuestro temple, que nos ponen frente a nuestra voluntad y que sí, nos ponen las cosas cuesta arriba, pero en algún momento será cuesta abajo. Totalmente, totalmente, y aprendemos a disfrutarlo y aprendemos a manejarlo desde esos lugares totalmente diferentes. Y ahora hay que preguntarnos cómo lo estoy abordando, cómo lo estoy manejando, porque está bien, tomo ese enojo y digo, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no es posible que yo lo pueda hacer? Claro que sí, pero no para demostrarle a la otra persona, es para demostrarme a mí mismo, es para cuestionarme, es para realmente decir, ¿será que sí? ¿Será que está en mi mente nada más ese obstáculo? ¿Será que la carencia es por un aprendizaje que tenía a nivel de mi familia? ¿Será que esos patrones son los que han reinado siempre en la familia? Las famosas cadenas, como las llamaban las abuelitas, que decían que eran estas creencias que se pasaban de generación en generación. Bueno, la podemos llamar como queramos, lo importante es que aprendamos a cortarla y hacerlo completamente diferente. Y por eso la historia del día de hoy. Giovanni, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esto, la que ya es tu casa. ¿Y ahora qué? Muchas gracias a ustedes dos, Jackson, Rafita. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir mi historia y con toda la teleaudiencia. Giovanni, tu historia la podemos encuadrar, ¿verdad? Viví muchas carencias y me dio oportunidades y ahora qué. Y escuchando a Zoom en la introducción, sintetizando la fábula el cuento oriental de la vaca, ¿verdad? De la familia que tiene una vaca, vive de la vaca, ama la vaca y no hace otra cosa más que sea la vaca hasta que un gurú llega un día, después de que los acogen, y le matan la vaca. Y entonces la gente dice, ¿y qué pasó? Un año después, ¿verdad? Como la gente ya no tenía la vaca, vendió la carne, vendió el cuero, aprendió a sembrar, con el excedente empezaron a crecer y entonces cuando la crisis viene de frente, ahora sí, ¿cómo me reinvento? Giovanni, gracias por ser esto una historia inspiradora para muchas personas que dicen es que no tenemos los recursos. Sí. ¿Cómo empieza tu historia desde niño? Bueno, soy turrialbeño de nacimiento, ¿verdad? De corazón azucarero. Mis primeros 3 años de vida los paso en un pueblo que se llama Verbena Sur. Somos 5 hermanos, soy el menor. No hay espacio para chineos, entonces no se cumplió eso de que el menor era el más chineado, ¿verdad? Ni el mayor, ni del centro, ninguno, ¿verdad? Entonces, de esos 5 hermanos y un matrimonio de mi papá y mi mamá, vivo mis primeros 3 años de vida en ese pueblito que se llama Verbena Sur. Esos primeros 3 años son de los que no quiero recordar mucho, ¿verdad? Fueron episodios muy duros, habían conflictos a veces entre familia, entre los padres, y toman la decisión de separarse. Al separarse, mi madre toma a los 5 hijos, valientemente se viene al centro de Turrialba a vivir y ahí empieza la turbulencia. Pero, y tiene que haber sido 3 años muy, muy duros para que vos hoy, siendo adulto, digas, ni siquiera quiero recordarlos. Sí, claro, incluso a veces hay personas que te dicen, Giovanni, pero ¿cómo puedes recordarte de cosas de 3 años? Pero es que son cosas que impactan, entonces
prefiero dejarlo ahí, ¿verdad? Y después de ahí empezar a caminar diferente al lado de mi madre, ¿verdad? Entonces mi mamá se dirige hacia el pueblo de Turrialba y empieza a trabajar fuertemente. Una mujer muy luchadora, muy valiente, con un carácter increíble. Y ella decide empezar a trabajar. Entonces el trabajar era ir a coger café. Ir a coger café, y nos llevaba a 4 hermanos, y siendo mi hermana la mayor, Ana Rosa, ella asume un rol como madre, ¿verdad? Siendo nomás una chica de 13, 14 años. La mayor tenía 13 años. La mayor, sí, mi hermana Ana Rosa tenía 13 años, 14, y asume ese rol. Ella se queda, sí, por decirlo así, de mamá. Y así la vemos, los 4 hermanos, como una madre también. Entonces mi mamá, a los otros 4, nos lleva a coger café. A coger café, sí, yo pequeñito, ¿verdad? Ya ella me llevaba, y entonces empieza a trabajar fuertemente, y cuando yo llegaba de coger café, mi mamá se alistaba en la tarde para ir a cocinar a un restaurante, hasta las 12 de la noche. Y así fue durante años, durante años fue así. Sí, en el cafetal llegaban, ¿qué? 5:30, 6 de la mañana. 5 de la mañana, ya estábamos en el cafetal y cogiendo hasta las 3, 4 de la tarde. Y a ver, me imagino la escena, y lo que imagino es, bueno, sí, a una señora con una fuerza impresionante, con 4 de sus hijos, pero es que había uno de 3 añitos. ¿Cómo tener a este chiquitín de 3 añitos en el cafetal y a pesar de todo seguir, y la fuerza y demás? Ahí me jalaba, ahí me llevaba, y mis hermanos también, porque el otro, lo que me lleva es un año, Adrián. 3 y 4 años. 3 y 4 años. Y así crecimos hasta que llegó la escuela. Venía a la escuela, entonces había horario alterno. Entonces cuando me tocaba por la mañana, yo iba a la escuela, regresaba a la casa, y mi hermana ya tenía listos los almuerzos. Yo los agarraba y vaya para el cafetal a buscar a mamá y a los hermanos para darles el almuerzo. Recuerdo que en ese tiempo, como siempre, la gente que vacila, ¿verdad?, en esos ambientes, y me gritaban, aquí estoy, porque yo decía, mamá, decía, aquí estoy, pero uno reconocía que no era la voz de la mamá, ¿verdad? Hasta que ya los encontraba, les entregaba los almuerzos, y yo me ponía a coger café. Que de paso no era bueno cogiendo café, porque tenía un problema, solo me gustaba ver el maduro. Entonces era muy lento. Y como era pequeño, mi mamá me decía, encárguese de las bandolas. O sea, son las partes de abajo, ¿verdad? Me decía, coja esa parte, y después agarraba el mío y lo revolvía con el de mis hermanos. Cuando me tocaba por la tarde, entonces cogía café en la mañana, y como a las 10 me venía solo para la casa, me alistaba, y mi hermana daba el almuerzo y para la escuela. Y mamá seguía en este rol de el cafetal y después irse a cocinar, llegar hasta... ¿A qué horas llegaba mamá? Mi mamá llegaba, bueno, del cafetal llegaba a 4 o 5 de la tarde. Se alistaba y se iba al restaurante, y salía a 12 de la noche, a veces pasadas. Incluso algunos de nosotros nos íbamos a toparla para que no se viniera sola. Y cuando no había cogidas de café, ¿qué otra cosa hacía tu mamá? Sí, dormía 3 horas. Pasaba trabajando en restaurantes, y mis hermanas también fabricaban unos peluches, algo así, y hacíamos rifas en el barrio. Eso era algo que me fastidiaba, ya estaba cansado, ya nadie le compraba un número bravo, eso era como, más bien como por cooperar. Entonces hacían unos dormilones que habían antes de peluche, mis hermanas los tejían, ¿verdad? Mi hermana Rosy y Ana Rosa, y nosotros ir a venderlos por todas las calles del barrio. Hasta que ya vendiera eso, esa era la tarea, cuando no habían cogidas, ¿verdad? Y mi mamá seguía cocinando en restaurantes, que de hecho tiene una muy buena cuchara, ¿verdad? Así fue durante la escuela. En la escuela hubieron épocas o momentos un poco duros por la misma situación económica, ¿verdad? Creo que las personas que han vivido algo similar me podrán comprender lo que voy a decir. Hay momentos de la vida en que uno se siente como peleado con uno, con la vida, no sé, y uno dice, ¿por qué no puedo acceder a ciertas cosas como otros, verdad? O ¿por qué no puedo tener una familia como otros? Entonces era dura esa parte. Por supuesto. Claro, y a veces yo iba a hacer una tarea de un compañero, una compañerita, y yo veía que la mamá lo recibía, le quitaba el bultito y le decía, mi chiquito, ¿quiere una lechita? Y yo decía, qué raro, porque yo no puedo ver eso en mí, ¿verdad? Pero mi mamá tomó esa decisión, o nos daba cariño, nos moríamos de hambre, o se iba a trabajar y nos daba alimento. Tu papá entonces no solo se divorció, los abandonó. Quizás yo no usaría esa palabra, abandonar, ¿verdad? Porque yo creo que un padre o una madre que ama a los hijos no los va a querer abandonar. Desconozco las razones de ellos dos, por qué se separaron, pero no había buena química, entonces él no podía como acercarse mucho hacia nosotros. Y sin embargo, después más adelante les voy a comentar, viene un episodio donde él regresa. Y para mí es un gran papá también.
Por supuesto. Haces toda la escuela, en este tema de las rifas y demás. ¿Qué sigue? Ok, bueno, estando ahí en la escuela, voy a contar algo chistoso, ¿verdad? Ahora lo uno como un chiste, pero cuando lo viví fue terrible. Bueno, estás Mi pequeñito. hermano Adrián siempre ha sido muy listo. Ese tiene una perspicacia enorme. Ese es que el que tenés un año de diferencia. Ajá, de hecho nos decían gemelos porque estábamos como muy seguidos, ¿verdad? El otro hermano es Ronald, el mayor de los varones. Y entonces mi hermano estaba en la escuela. Cuando yo llego a la escuela, era una escuela de monjas en Turrialba, Nuestra Señora de Sion. Yo veo que mi hermano viene al recreo por mí y me dice, síganme. Entonces me llevó a la soda, pero no me llevó donde estaban haciendo toda la filita para comprar. Él se hizo como a un lado. Y en eso vino una monjita, las que estaba vendiendo, y se me quedó viendo. Y le dice mi hermano, él es mi hermanito. Y dice, ay, qué lindo, dice. Entonces también le voy a dar un fresquito y un pan con jalea. Dice, era eso lo que le daban a mi hermano. Entonces también me daban ya a mí. De hecho, esa monjita la recuerdo con gran cariño. Incluso asumió por momentos como una figura de madre para mí. Sor Marcela, que de hecho ahora está por acá en San José, ya jubilada, y tengo que visitarla. Y entonces ya mi hermano y yo íbamos todos los días. Ya yo me aprendí el rol, ¿verdad? Y me acercaba y al ratito llevaba a ella con un fresquito y un pan. Bueno, más que un chiste, es conmovedor. Sí, por eso te digo, ahorita suena como un chiste, pero en ese momento fue algo muy duro, ¿verdad? Yo viví eso y digo yo, wow. Y siempre hay ángeles en el camino, siempre hay personas que te tienden las manos, ¿verdad? Ese es un mensaje que quiero lanzar hoy, ¿verdad? Por más dura que sea la cuesta, por más duro que sea lo que usted esté pasando, siempre Dios va a poner en el camino personas de buen corazón y que leen fácilmente por lo que estás pasando sin mencionar tan siquiera una palabra. Sí, porque estaban muy pequeñitos y ni siquiera podían hablar de la carencia realmente que estaban sintiendo. Yo en mi corta edad no tenía la capacidad de expresarle a alguien, me siento mal porque no tengo dinero, no, en un niño eso no existe. En esos momentos las necesidades de un niño son otras, son afectivas, son emocionales, ¿verdad? Entonces, estas personas con estos grandes corazones leen fácilmente estos detallitos en los niños, ¿verdad? Ahora que uno es educador, lo lee fácilmente y se identifica con muchas historias. Entonces, siempre voy a agradecer eso a Dios porque en el camino te va poniendo esos ángeles, ¿verdad? Termina la escuela, ¿verdad? Me gradúo de sexto, que es un evento magno, o sea, uno se siente, ¿verdad? Por supuesto. Y no se me olvida también una frase ese día. Ya termina la graduación y siempre como de costumbre de llevar al chiquito o a la chiquita a comer a algún lado. Y en eso mi mamá me tomó así del brazo y íbamos saliendo y le dice una señora, doña Ana, qué dicha, ya es el último, ya va sacando la tarea, ¿verdad? Y dice, ¿y ahora qué? ¿Van a ir a comer? Y dice, no, hombre, ya mañana le tengo listo el canasto y todo y vamos de nuevo a ponerle. Porque no tenía ni tan siquiera plata para llevarlo a uno a comer, ¿verdad? Y yo sí me sentía así, porque yo iban desfilando mis compañeros, ¿verdad? Para el restaurante. Y yo dije, wow, bueno, ni modo, así será. Y siempre que iniciábamos en enero, ¿verdad? El año, mi mamá nos decía, si le ponen ganas, les compro algo en Navidad. Yo digo, con razón, antes se me hacía tan eterna la Navidad, porque todo el año poniéndole para que llegara ese día era como muy distante, ¿verdad? Ahora, ¿ese pequeñito en algún momento le genera algún reclamo a mamá o entiende perfectamente en su mundo que así es y se va para la casa, por ejemplo, ese día que estaba viendo el resto de compañeros que se los llevaron a comer y demás? Creo que en su momento yo sí lo sentía como un reclamo y creo que hay muchos niños en el mundo que reclaman eso. Y fue duro. Pero, bueno, seguimos avanzando y yo dije, no puede ser, porque es la realidad. Y entonces, hoy no tengo nada que reprocharle a mi mamá. Claro, hoy el adulto. Más bien le agradezco porque ella hizo todo lo que tenía a su alcance. Como te repito, o comíamos... Claro. O nos daba cariño, nos moríamos de hambre. Y ella apostó por lo que era lo más seguro. Sí. Y siempre tenía algo de lo cual estaba convencida. Decía, lo único que yo les puedo heredar es el estudio y la fe. Con eso les alcanza. Y con unos valores increíbles de honradez, de honestidad, ¿verdad? Mi mamá no toleraba que llegaba algo a la casa que no fuera de uno. Es que, Giovanni, escuchando tu historia, en un mundo de contrastes,
donde, como decís vos, llegaba a la casa de unos compañeros y había una mamá en otra circunstancia que ofreció una lechita, quitaba un bultito y demás. Tal vez no nos hemos, y de ahí una de las razones por las que tu historia nos impresionó, porque hay mucho amor en esa mamá que trabajaba 20 horas al día. Hay mucho amor en esa mamá que posiblemente cocinaba con el corazón quebrado, ¿verdad? Hay mucho amor en esa mamá que lo que hacía era darlo todo, con amor. Así es, definitivamente. Y hoy lo doy gracias a Dios por mi madre. Me dio la mejor. Me dio la mejor y seguí avanzando. Después vino la etapa del colegio. Ahí ya fue como un escenario más lindo para mí, porque vi vidas muy similares a las mías. O sea, me encontré como ya es un lugar, un espacio donde hay más estudiantes, ¿verdad? De hecho, es el colegio más grande de Turrialba, el Clomero Picao. Y entonces empecé a notar que habían compañeros que estaban pasando situaciones similares. Entonces vos te identificás y usted dice, no estoy corriendo solo. O sea, también hay otros que están corriendo conmigo y si no le pongo me va a quedar botado, ¿verdad? Y entonces empecé a interactuar. De hecho, todavía conservo esos amigos, son grandes amigos y muy exitosos también, todos ellos. Entonces empecé en el colegio a trabajar fuerte, pero ahí sucede algo interesante, porque mi hermana, la mayor, salió muy buena en el estudio, ¿verdad? A pesar de que tenía esas obligaciones en casa, ella logra avanzar y se gradúa. Después la otra también sale muy buena en el estudio. Y con mi hermano mayor pasa algo interesante. Él, a muy corta edad, siendo un chiquito, ¿verdad?, él asume el rol como de papá a los 15, 16 años, y él apuesta por irse al campo a trabajar para llevar sustento a los hermanos y como dicen, meterle el hombro a mi mamá. Entonces él decide ir y él no apuesta ya por el estudio porque se le hace muy duro, muy cansado, y aún con 16 años se cuidaba con los grandes. Sí, muy bueno para el campo. Y entonces él no avanza en el estudio. Viene Adrián, que Adrián, yo digo que si hubiera estudiado hubiera sido veterinario. Siempre estuvo involucrado con los animales. Y mi hermano entonces el primer año, por andar viendo animales y de todo, no funcionó. Le dan una segunda oportunidad en otro colegio, tampoco. Le dijeron a mi mamá que lo encontraban en los acuarios y no sé dónde. Y yo digo que es un veterinario empírico porque es excelente con los animales y es muy exitoso en los negocios, es muy hábil, tiene una capacidad increíble. Y entonces, ¿qué podía esperar mi mamá del tercero? O sea, seguro ya lo asociaba como con una cuestión de género. Seguro dice, las dos mujeres, las mujeres fueron las que sirvieron para estudiar. Nunca le he cuestionado eso a mi mamá, pero es que es fácil de leerlo, ¿verdad? Dice, ya 2 varones pasaron y no, quién sabe este chiquitillo, ¿verdad? Pues el chiquitillo salió un poquillo más matón en ese sentido. Y entré al estudio, pasé 7º, pasé 8º, pasé 9º. En 9º me detectaron una sinusitis aguda, porque como no tenía dinero para viajar en bus, antes no habían becas, entonces a mediodía tenía que ir corriendo a la casa y regresar, como 1 kilómetro ida y 1 kilómetro de vuelta. Entonces había mucho sol y me empezó a doler mucho la cabeza y mi mamá me llevó al hospital y el doctor le dijo, si este chico sigue así, se va a convertir en algo más crónico. Entonces mi mamá nunca sé cómo hizo ese esfuerzo y consiguió los dineros y me daba por lo menos para el pasaje. Entonces... yo solo sigo imaginando a tu mamá, de verdad que... Sí, y mi mamá era tan hábil también hasta para los regalos. Dentro de sus limitaciones, siempre acostumbraba a dar regalos colectivos, le llamo yo. Un petrodólares, o sea, 1 y jueguen los 5, ¿verdad? Claro. No era 1 para cada uno, no podía. Un futbolín, un gran banco, siempre esos eran los regalos de Navidad. Y uno sabía que... y al final qué bonito, porque más allá de la carencia es gestar más unión familiar, es más compartir, es más quedarnos entre todos. Es correcto. Y cuando ya llego a 10º, pues ahí sucede algo interesante. Una orientadora empezó como a conocer un poquito de mi realidad y me ayudó para una beca, pero era algo simbólico, ¿verdad? Y yo le empecé a poner en cuarto, y en cuarto para mí es uno de los años más difíciles porque ves asignaturas nuevas, biología, filosofía, y la carga académica se vuelve un poquito más pesada.
De hecho, yo le digo a mis estudiantes que el que gana el cuarto ya es bachiller. Séptimo, yo siempre he pensado que séptimo y cuarto año. Séptimo por toda la parte de incorporación. La transición y esa y toda la y cuarto por todo el currículum que tiene. Correcto. Y yo empecé a ponerle fuerte, ¿verdad? Era tremendo en el colegio, era fogoso. Por algún lado tenía que descargar, ¿verdad? Quizás todo lo que estaba viviendo en su momento. ¿Qué es tremendo y fogoso, Giovanni? Era muy inquieto, o sea, jugaba demasiado, hacía bromas, brincaba, saltaba, era muy atrevido, no le temía nada, si había que saltar unas gradas. En el colegio era muy feliz. Por eso te digo, ahí encontré una etapa un poco distinta. Y esos amigos, bueno, ahorita me deben de estar viendo y seguro están riendo de mí. Recordando de muchacho feliz. Todas las anécdotas, ¿verdad? Nos brincábamos la tapia para ir al estadio y entrenar con Turrial, vaya a verlos a Turrial para entrenar. Pero ahí pasa algo interesante. Una profesora, por lo general pasaba muy ocupada y pedimos promedios y me da roja. Y si tenías una nota roja te quitaban la beca. Por supuesto. Y yo sentía que me estaban arrancando el alma porque nunca había tenido una ayuda de ese tipo. Y casi más de la mitad del grupo le dio como roja. Y yo me le acerqué y le dije, profe, pero ¿por qué me está dando roja? Y me dice, usted es tremendo y no sé cuánto, y así queda. Y le digo, pero tus notas estaban bien. Todas andaban bien y ella estaba muy ocupada y casi no entraba. Entonces le digo, profesora, pero un 1 en concepto. Y me dice, sí, así se queda. Y entonces me dio roja. Y yo me frustré tanto, me llené tanto de ira, ¿verdad? Que entonces fui a la dirección y me dijeron, bueno, hay que ver con ella qué pasa. Y yo dije, ya, yo no quiero entrar más ahí, no quiero estar con ella. ¿Y esa beca, para dimensionarlo, era cuánto? Ya, es que, ¿qué te digo, Rafa? Eso pudo haber sido como unos 350 colones, 800, algo mínimo, ¿verdad? Estamos hablando más de 20 años, 25 años. Sí, pero te da para comer alguito y te da para mucho. Por lo menos para pagar el tiquete del almuerzo. Es que no habían becas como ahora que hay de comedor. Por eso qué bueno, o sea, cuando esas becas son bien dirigidas, ¿verdad? Yo me alegro tanto porque uno pasó por eso. Y entonces la orientadora me dice que vamos a ver cómo lo resolvemos, pero la profesora como que se ensanchó. Entonces tuve que salirme, me salí. Y llegué a la casa y mi mamá me dijo, bueno, si no quiere estudiar está bien, pero entonces tiene que trabajar. Pero entonces dejaste 10º botado. Ahí, en ese colegio, sí, en el ¿En qué trimestre? En el primero, fue el primero, nomás empezando, ya me dio roja, y entonces me decepcioné mucho que había perdido esa ayuda, ¿verdad? Y me salí, y recuerdo que a la semana siguiente me fui directo al patronato, que daban un permiso de trabajo en esos años. Y el muchacho me lo dio, yo casi que se lo imploraba, ¿verdad?, para trabajar. Y entonces me lo dio y ahí me dirigí a la fábrica de bolas que hay en Turrialba, las de béisbol, y me matriculé en el colegio nocturno. ¿De una vez? Sí, de una vez. Por voluntad propia. Por voluntad propia, no sí. te derribó un 1 en concepto, no te derribó me quitaron la beca de la forma que fue, Sí. Sigo. De seguir. Entonces, ¿no perdiste ese año entonces? Sí. Ese sí. Sí, porque llegué al nocturno y en ese tiempo me encontré con gente muy adulta y unos eran mecánicos, cortadores de caña, cogedores de café y yo un chico, nomás de 16, habían hasta parejas, matrimonios y no me sentía como bien identificado, ¿verdad? Dije yo, no, y en unas materias ellos iban por un lado y yo iba por otro, entonces me salí y el siguiente año lo retomé. Y tengo que agradecer mucho más bien a esas personas, a esos compañeros, porque me hicieron madurar enormemente. Entonces trabajaba en la fábrica hasta las 5:45 y a las 6 entraba al nocturno. Giovanni, después de haber pasado por todo lo que pasaste, ¿qué hace que quieras regresar al colegio el año siguiente? Porque si estabas trabajando bien, ahí podías quedarte sin ningún problema. Sí, Jackson, esa pregunta es interesante, porque a esas edades, cuando uno es joven y ya ve algún dinero, ya como que quiere abandonar los estudios, pero yo siempre tenía en mi cabeza la idea de que yo tenía capacidad para estudiar, porque yo veía que se me hacía fácil. Yo decía, no puede ser, Giovanni. Yo me hablaba a lo interno, decía, usted puede, o sea, usted puede. Entonces yo creo que el que más creía en mí era yo mismo, ¿verdad? Y ingresé a 10º el siguiente año y entré con todo. Qué bonito esto que estás planteando, ¿verdad? De hablar consigo mismo, de hablar con nosotros y decirnos si se puede, si la tengo difícil. Como nos decía Junior Oporta, no sé si has escuchado la historia de él, ¿verdad? Estudiar con hambre, casi desmayado por el sol, pero escuchar esta voz que te dice sí se puede, y aunque alguien diga, sos de 1 en concepto, ¿verdad?
Yo soy de 100 en mi propio concepto y empezar y seguir y seguir. Sí, claro, es excelente eso que decís, Rafa, totalmente de acuerdo. Eso está en uno, el poder está en uno. Más allá de lo que te digan, como decía Ben Carson, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu permiso. Y eso es una realidad. Eso depende de vos, ¿verdad? Que hay circunstancias de la vida y todo, sí, pero al final tenés el poder de jugar con ellas y ver de qué manera voy hacia adelante. Entonces, saqué bachiller, me gradué con una generación de profesores muy, muy buenos y de ahí ya digo yo, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad? Y entonces me topé un día un profesor ahí en el parque de Turrialba, me dice, Solís, me decía, Solís, ¿qué hiciste por fin? ¿Qué has hecho tu vida? Y yo, no sé, profe, no sé, todavía hay que estudiar. Y me dice, ¿por qué no haces el examen de admisión de la UCR? Es dentro de un mes. Y yo, bueno, voy a hacerlo. Ay, siempre aparecen personas de verdad, Giovanni. Por eso te digo, o sea, por eso les comento, en mi vida han sobrado ángeles. ¿Y ese voy a hacerlo voy a hacerlo por varas o voy a hacerlo con ilusión, convencido? Esa frase que usaste, Rafa, voy a hacerlo por varas. Pero a veces las varas no son tan varas. Y por eso no me atrevo ni a mencionar nombres en ese transcurso de la historia, porque sería una injusticia dejar algún nombre por fuera. Entonces, yo sé que los que me están viendo se identifican con esas etapas que yo voy mencionando y les agradezco de corazón todo el aporte que han dado para que hoy sea lo que soy. Entonces voy y hago el examen, ni estudié ni nada y pegué un buen puntaje, entré muy bien a mi carrera, me daba para entrar a las carreras que hay en Turrialba, no sé, pero yo tenía algo siempre con las computadoras y digo yo, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Era la segunda generación que abrían de informática empresarial. ¿Era el año qué? Ese andaba como en el 90 y algo, 96, por ahí, sí, 95. Y entonces llego y me matriculo, primer año, me dan beca del 100%. Yo me sentía como en la gloria, ¿verdad? Y entonces lo veía tan fácil porque para un joven la universidad es excelente. Yo le digo a mi hija, ahora que ella está en la universidad, Melanie, qué dichosa que puedes vivir la universidad así, sin ninguna presión. Yo iba en las mañanas a filosofía y me quedaba un espacio y me iba a la piscina a jugar baloncesto en la tarde, historia el otro día. Yo estaba encantado. Claro, ¿verdad? Ya tenías una beca, digamos. Sí, estaba Qué exonerado al 100%. Y entonces, ya como todo joven, tenía a mi novia, que es actualmente mi esposa. Y como todo, ya empezamos a jugar y a todo lo que sucedió. Y en diciembre, pues la muchacha, como por arte de magia, empieza a engordar. Ay, a jugar y yo seguía exactamente en la piscina y en la cancha, que no había entendido. Rafita sí lo comprendió. Exacto, por eso, ¿por qué se estará riendo Rafita? Pero nada más Digamos lo pensé. que empezamos a complementar los estudios de informática con una incursión en biología profunda. Sí, bastante. Pues yo me quedé en el básquet. Sí, y entonces cuando mi esposa, de hecho no se me olvida, fue un paseo que hice a Puerto Viejo, ya cierre de año, gané todas las materias generales y gané todos los cursos de carrera con excelentes notas, ¿verdad? Humildemente lo digo con mucho orgullo. Y fuimos a disfrutar el cierre ya. Y cuando yo estaba allá en Puerto Viejo, yo presentía algo. Y no había antes celulares, solo teléfono fijo. Y nosotros acostumbramos que cuando llegamos a un lugar llamamos a mi mamá para que esté más tranquila. Y cuando la llamo me dice, esa muchacha ha llamado como 50,000 veces. Algo pasa ahí. Ahí se acabó el paseo mío. Claro. No tuve paz. Y digo yo, algo pasa ahí. Uy, no. Y ya yo estaba deseando ¿La ver llamaste? ¿Ah? ¿La llamaste? Sí, y me dice, quiero que venga. Y bueno, me fui para Turrialba, positivo. Estaba embarazada. Y entonces llegué y le dije a mi mamá, mami, mi novia está embarazada. Y mi mamá, como siempre, con ese carácter, por la experiencia que había vivido y todo lo que había pasado, me dice, bueno, tienes que ser responsable. Esa bebita necesita alimento, necesita un seguro, necesita de todo. Tiene que asegurarle todo eso. Ya yo me quedé así, ¿qué hago? ¿Y ahí tenías qué edad? 20. 20, 21, sí. Y entonces... Qué 22, señora mamá, Giovanni. Sí, mi mamá es una mujer de un carácter, pero increíble. Y entonces yo trabajaba ya en el CATIE, en el Centro Agronómico, muy lindo, con unos ingleses. Y había renunciado para entrar a la UCR, porque ya estaba trabajando en el CATIE. ¿Y ahí qué hacías? En un control microbial, sí, trabajando en un control de plagas. Ese trabajo me encantó. Y recuerdo que llegué y puse la renuncia
y al tiempo tuve que regresar para pedir empleo. Bueno, y la cartita ya no la van a necesitar. Sí, y yo estresado y preocupado, y me dice Phil Shannon, el inglés, le digo yo, Phil, pasó esto y necesito trabajo. Y me dice, muchacho, favor que me haces. Estábamos pensando a quién llamar, claro, aquí está su trabajo, me dice. Y no te preocupes, la vida es así. Vas a ver que después te vas a divertir de esto y vas a dar gracias por todo lo que te está pasando. Otro ángel. Otro. E internacional. Además, sí, hay por todos lados, o sea, Dios se vale de todo, ¿verdad? Sí. Entonces empecé ya a trabajar y cuando nace mi hija, ella estaba con la mamá y yo con mi mamá. Pero cuando Melanie nació, ¿verdad? La que tiene ahorita 22 años, cuando Melanie nace, 3 meses, y yo me quedé viendo el lugar donde vivía. Y digo yo no quiero esto para ella. Voy a ver qué hago. Y entonces llegué un día donde mi novia, a la casa, y le dije, mira, si yo le digo que se vaya conmigo, usted se va. Yo creo que hasta la fecha no le he visto los ojos tan brillantes a mi esposa como ese día. Ella también estaba deseando salir de ahí. Y no quizás porque no le gustara su hogar, sino porque coincidíamos en unas vidas muy interesantes. Ella también venía de un hogar disfuncional. Y ella venía de un hogar disfuncional, y yo también. Entonces, bien, dimos en el clavo. Y entonces nos fuimos a vivir. Yo saqué números en el trabajo, a ver si me daba, ¿verdad?, para pagar todo. Y así fue. Entonces cayó un stand-by como de 2 o 3 años de la U, que la dejé ahí como congelada. Y un día me encuentro a mi cuñado, el esposo de mi hermana, que le decimos Chino de corazón, y me dice, Joa, por fin, ¿qué pasó con usted? ¿Terminó de estudiar? Y le digo yo, Chino, no tengo plata, no tengo dinero. Y me dice, ¿usted sabe bailar típico? Y le digo yo, no. Y me dice, pero lléguese a la UNED. Ahí dan beca cultural, si usted sale bueno para el baile, Pero había dicho que no sabía bailar no típico. Sabía nada. Salía bueno para el baile. No sabía absolutamente nada. Y antes de entrarle a esa parte de la historia, o sea, sí, hasta el momento, piecititico, digamos, o sea. Bueno, nunca he sido bueno para el dance, o sea, yo llegué, pero de hecho he querido escribir un libro que se llama Por la beca también baila el mono, o sea. Y entonces yo llegué a la UNED. Mis hermanas habían estudiado ahí, entonces la directora las conocía. Y yo llegué como con la referencia de mis hermanas, ¿verdad? Yo soy hermano de Ana Rosa y de Rosy. Y me dice la directora, ¡ay, qué bonito! Y no sé qué. Digo yo, sí. Y es que hay espacio, oportunidad de una beca cultural. Y me dice, ¿usted sabe bailar típico? Y le digo yo, ni en la escuela, ¿verdad? Ni en el colegio. Me dice, bueno, lléguese los lunes a tal hora. Ahí el director te va a hacer como un casting, por decirlo así, a ver si funciona, ¿verdad? Lo que me encanta es que en todo lado decís que no bailas, pero lléguese. Sí, ahí está como la llave, era como nada más darle paso, o sea, como que Dios me decía, ahí está, si usted la coge, va a seguir avanzando. Por eso le digo, no hay que ponerle peros a la vida. ¿Pero qué hiciste? O sea, ¿empezaste a practicar o te fuiste igual? Pues, Rafa, llego a la UNED. A lo que salga. Sí, llego a la UNED. Y empiezo y veo a las muchachas, porque ahí cuesta conseguir más los hombres, las muchachas son las que más se apuntan. Y solo habían 3, pero vivía mi cuñado, entonces me sentí como identificado, ¿verdad? Y ya me dice el director, bueno, hay unos pasos para acá, para allá. La cabeza mía solo estaba en la beca, y yo digo, lo tengo que lograr, ¿verdad? Lo tengo que lograr. Bueno, bendito Dios, no sabía que tenía capacidad para bailar. Porque el baile folclórico... Y te aflojaste. Sí, Rafa, pero no precisamente tienes que tener mucha habilidad con los pies. El baile folclórico es de una memoria coreográfica. Puedes conseguir un excelente bailarín de otros géneros, pero ahí no, tal vez no es tan funcional, porque él no entiende que hay que moverse 3 tiempos hacia atrás, 4 acá, 6 adelante, esperar 2 vueltas, hay un giro, sí, es toda una memoria. Ahí estamos viendo las fotografías precisamente, vos bailando. Sí, un saludo a mis amigos de la UNED en ese momento de baile, ¿verdad? Que ellos me apoyaron tanto, entonces... Y la beca era del 100%. Sí, eso era lo mejor. Y entonces me dice la directora, Giovanni, pero hay un requisito, tenés que estar empadronado. Matricula aunque sea una materia. Si ustedes ahorita me preguntan de dónde saqué ese dinero, no tengo ni la menor idea, pero salió. Y matriculé. Y empecé a bailar. Ya para ese tiempo ya había terminado el proyecto en el CATIE, entonces tuve que regresar a la fábrica Bolas.
Ahí yo trabajaba de 7 a 5:45 y los lunes y martes eran los ensayos en las noches, entonces yo pasaba directo. Mi esposa me ponía unas galletitas y un fresco para que comiera algo, ¿verdad? Como te repito, siempre hay personas que leen eso en los demás. Y el director leyó algo en mí y me dice, yo lo comprendo, usted es muy bueno. De hecho, me ponía a veces adelante, casi siempre en las coreografías con otros compañeros. Y me dice, descanse en el receso, hay un break. Me dice, descanse ahí y yo sé que usted lo logra, yo sé que usted viene cansado. Entonces yo descansaba en el receso, a veces hasta me dormía, sí, y luego le ponía. Y los sábados y domingos, vaya baile, que allá en con el grupo Barbad, que en Juncos, que en Guanacaste, yo ya no quería ni ir. Mis compañeros, tal vez muchos de ellos sí, porque solo estaban dedicados a estudiar, pero yo decía, yo sí quiero descansar. Y tenía que matricular 4 materias y tenía que aprobarlas. Claro. 2 de semana A y 2 de semana B. Y 2 ensayos por semana y una presentación los fines de semana. Hasta 2. Hasta 2 presentaciones, sábado y domingo. Y yo recuerdo que empecé a estudiar y entonces le dije a la directora, ¿alguna carrera afín con informática? Y me dice, aquí hay una que es informática educativa. Bueno, en esa voy. Era lo único que había, ahora sí hay empresarial. Y digo yo, en esa voy. Y me matriculé. Recuerdo que me hacía unas fichas en cartón. Y en mi trabajo, en la fábrica Ola, porque el trabajo en la fábrica Ola es muy duro. Es como 1 metro cuadrado su espacio laboral. Y aquí estás cosiendo las bolas. Yo pegaba las fichas así, en el caballito. Y lidiando con compañeros que me decían, ma, usted está loco. Hay muchos docentes, usted, no, ¿para qué se desgasta? Eso no va a funcionar, no te van a llamar. Pero yo tenía el sueño de que yo quería ser profesional. Giovanni, y volvemos otra vez a nuestras voces, a nuestros sueños, a nuestros objetivos, a nuestra voluntad. Como hemos dicho aquí, el cuento, como me lo cuentan y como yo me lo cuento. Es correcto, entonces yo tenía que ya lidiar también con un grupo de compañeros que en el fondo yo los entendía. Quizás el contexto en el que estábamos laborando, las posibilidades eran sumamente limitadas, por no decir nulas. Pero yo estaba convencido de que yo quería ser profesional. No tenía ni idea de qué iba a pasar cuando tuviera un título, pero yo quería tenerlo, porque yo sabía que tenía capacidad. Y entonces yo empecé ahí estudiando, ahí cosía y leía. No se me olvida una anécdota de esas fuertes, estando en emergencias con mi hija pequeñita. Sí, porque a todo esto había una bebé ahí. Sí. Ese no está solo en todo el proceso. Y había que pagar alquiler y había que conseguir alimento. Y el salario era muy básico, o sea, apenas daba para pagar. Y entonces yo recuerdo que cuando estaba en emergencias 3 de la mañana con mi hija, tenía un examen a las 8, era un sábado. Había pasado toda la madrugada con mi esposa y mi hija en emergencias y a las 8 de la mañana tenía un examen. Sin derecho a decir que no, porque no tenía plata para pagar reposición. O lo gana. De hecho, ya después me volví como un poco artista con eso. Si bajaba mucho un examen, le apretaba más para el siguiente en el otro y aflojaba un poquito en el que me había ido mejor. Pero así fui ganando las materias y las iba marcando. ¿Nunca perdiste una materia? No, porque me quitaban la beca, o sea, sentía una presión enorme, ¿verdad? Y el baile no lo podía dejar. Sí, a todo esto, trabajador a tiempo completo, estudiante a tiempo completo, bailarín a tiempo completo, esposo y papá. Sí. Y el peso de recordar que ya una vez te habían quitado una beca. Oh, sí. Por eso todo pasa por algo. Quizás eso fue algo que me preparó para lo que se venía, que era más fuerte. Entonces, cuando ya empiezo a avanzar, me encanta cuando empiezo a marcar las materias, ¿verdad? Mi esposa hemos sido como esa yunta, ¿verdad? Ella siempre va a la par mía y ella me ayudaba en los trabajos de la U. Yo le decía, mi amor, páseme estos trabajos a como usted guste en Word. Yo llego y los edito, ¿verdad? Y ella me los pasaba, yo los hacía rápido. Ella siempre ha estado al lado mío, ahí hombro a hombro. Y cuando ya empiezo a marcar, gano el diplomado, que es un requisito para estudiar cualquier carrera de educación en la UNED. Entonces, para poder entrar en informática educativa tenía que ganar ese diplomado. Cuando ya entro a lo mío, no sabía lo que se venía, que era algo también duro, que los laboratorios eran aquí en San José, en San Pedro. Entonces, el tema de los pasajes era otro colocho. Venir a los laboratorios cada 15 días a programación. Entonces, a veces no tenía el dinero, era muy tallado. Y a veces compañeros me decían, vamos a San Pedro ahí a comernos algo. Y siempre les mentía.
no, es que tengo un trabajo que hacer y me iba a un gimnasio por allá y me comía lo que mi esposa me había listado, ¿verdad? Mientras tal vez ellos iban acá a otros locales, como cada vez ahí al frente o al mall. Y un día me dijo una compañera, Joa, díganos la verdad, ¿por qué usted nunca tiene tiempo para ir con nosotros? Y yo les dije, bueno, les voy a ser sincero, ando tallado. A veces hasta a mí me pie de Barriodén hasta los tribunales, a la parada de Turrialba, porque no tenía ese pasaje. Y me dice, Joa, qué bárbaro, ¿por qué no nos había dicho desde antes? Tranquilo, la otra semana yo invito. Entonces esas compañeras, ¿verdad? Ellas me invitaron, mis compañeros me decían, hoy me toca a mí, tranquilo, yo pago esta, yo pago la otra. Y así fue, y ya, bueno, no había terminado la carrera cuando un director de Siquirres, un amigo, me dijo, ¿le interesa trabajar en educación? Y yo sentí que se abrió como una luz, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Yo. Y ya estaba haciendo pasantías de esas prácticas en las escuelas. Y ahí fue donde empecé a descubrir que tenía liderazgo y que tenía como ese imán con los chicos, ¿verdad? Es más, del segundo día que fui me dijeron, profe, para mí es de las palabras más lindas que yo he escuchado, profesor. Y yo dije, y yo me la creí de momento, me la creí, además no se me olvida, fue una clase que estábamos viendo la costa del Pacífico. Y los monté en un sueño imaginario, les dije, cierren los ojos, al chiquillo más bandido le dije, usted va a ser el capitán del barco, así que tienes una enorme responsabilidad, tiene que proteger a sus compañeros. Y el chiquillo también se la creyó, ¿verdad? Digo, muévanse así porque hay mucha marea y vamos a pasar aquí por el Pacífico. Y así les enseñé. Entonces digo, qué es fácil que logro esto, ¿verdad? Entonces empecé a ver que tenía pasta. Y en eso el director me dice, pero es un código de educación especial. Y le digo yo, no importa. Me dice, se la juega, dele. Y entonces en esos tiempos uno iba al Ministerio de Educación y uno enseñaba los papeles y ellos revisaban y decían si calificaba. Pero a mí me nombraron lo que llaman por inopia. O sea, como no hay nadie para el puesto, lo vamos a meter a usted. Y ingresé. Y digo yo, qué reto, Dios mío, era para trabajar con niños con retardo mental. Y empecé a trabajar. Y recuerdo que la asesora de educación especial de la región no le gustaba que le nombraran a alguien que no fuera del área. De educación especial. Sí. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, lo asumí como un reto. Y le digo yo, le voy a demostrar, no a ella, sino a mí primero, y luego a ella, que educación especial no es una profesión, es un discipulado. Y que el requisito es el amor y la sensibilidad hacia esa población. Se lo voy a demostrar. Y como era bueno en informática, entonces empecé a navegar. No existía ni Google, ¿verdad? Estaba Altavista y toda esa cuestión. Y entonces me fui a España, que eran los que iban en la vanguardia, en educación especial, y empecé a leer y a leer y a leer. Y recuerdo que a la primera capacitación que convocó, ella preguntaba por conceptos de educación especial y yo me lo sabía, pero así, me lo sabía. Y yo digo, pero qué fácil esto. Me quedé así, de verdad, como manejando un perfil bajo y ver que y las mismas muchachas, a veces, algunas preparadas con licenciaturas, se quedaban. Yo pienso que puede ser, y yo lo tenía claro, yo lo tenía clarísimo. Entonces ella me dijo, ¿y usted qué piensa? Y yo le digo, esto y esto y esto. Y luego dijo, ¿para ustedes qué es la educación especial? Y le digo, bueno, para mí es un discipulado. Y la mejor maestra que he conocido es la Madre Teresa. Esa es la mejor maestra de educación especial y no tiene ese título. Como diciéndole, yo quiero esa oportunidad. Y cuando terminó la capacitación, ella me dijo, espérese. Y me dijo, ¿dónde estudia usted? ¿De dónde sacó esa información? Porque ella había participado mucho en conceptos, que eran apoyos, que eran necesidades, que eran adecuaciones, ¿verdad? Y me digo yo, en la UNED. Y me dice, ¿y por qué no estudió educación especial? Le digo yo, no, es que es informática. Y ya le conté y me dice, bienvenido, bienvenido. Bueno, y eso era la llave oficial de... Sí, y me metí en ese rollo de educación especial, entonces les hacía programillas a los chiquitos especiales, les encantaba, ¿verdad? Muy fácil, aprendían. Y había en ese tiempo concursos de innovaciones. Lástima que él me quitó ese concurso, que era donde los docentes participaban con un proyecto o una estrategia de mediación pedagógica exitosa. Creado por el docente. Por el docente, indiferentemente si era con material concreto o con tecnología. Y yo participaba y las ganaba siempre a nivel regional, circuital, y me gustaba participar. Después de ahí me hice un grupo de calipso, como ya tenía experiencia en el baile, hice un grupo de chiquitos
de Calipso y lo gané y lo llevé a la regional, a la nacional en el parque de diversiones, pero lo que más me gustó es que muchos de esos chicos nunca habían cruzado ni el Surquí. Para ellos fue una experiencia tremenda. Yo la disfruté, yo creo que más que ellos, de ver sus rostros, ¿verdad? Bailar en una tarima alta en el parque de diversiones, montarse en todos esos carruseles. Yo creo que fue una experiencia bárbara para esos chicos, ¿sí? Ahí también logré grandes cosas. Y para vos, porque lo contás con una pasión todo tan impresionante. Sí. Giovanni, es que hay mucho, ¿verdad? Y el tiempo empieza a ganarnos, pero hay algo de tu historia que no puede perderse hoy. Ganaste, tenemos como unos 10 minutos, ¿verdad? Ganaste en Perú un premio en innovación educativa, siendo el primer lugar y representando a Costa Rica de una forma excepcional. Sí, claro, ahí pasa también, bueno, como te digo, Dios todo lo va preparando a uno, lo va preparando, ¿verdad? Este tema que le dije, trabajar con estudiantes de educación especial, solo quiero mencionar algo así rápidamente para entrarle a ese colocho, ¿verdad? Cuando paso a otra escuela, de ahí me cesan. Y en agosto me llaman del MEP y me dice, ¿tienes algún título en educación especial? Le digo yo, no. Me dice, bueno, trabajas hasta el viernes porque el lunes ingresa una maestra que sí tiene los atestados. Entonces la directora de esa escuela, la Justo Facio, ella, bueno, que Dios la bendiga, normalmente ella siempre igual. Otro ángel me dice, profe, usted no se va a quedar sin trabajo. Entonces aparece Visión Mundial y le dice que vienen con un proyecto de dar cursos de informática, pero a muchachos especiales. Es difícil encontrar ese perfil. Puedes encontrar muchos profesores buenos de informática o muchas maestras o profesores de educación especial. Sí, pero las dos pero áreas... ambos es muy difícil. Entonces dijo la directora, ¿estás de acuerdo? Yo le facilito la escuela para que instale el laboratorio, pero si contratas a un profesor que yo te voy a recomendar. Y le dijo el director de Visión Mundial, pues doña Luzmilda, dice, favor que nos hace, cuesta mucho encontrarles. Es él. Y empecé a dar clases de informática con muchachos especiales. Entonces yo, Dios, usted sabe por qué me llevó primero por ahí y ahora acá. Y ya pasó todo eso, ¿verdad? Con Visión Mundial, aprendí demasiado con ellos. Ingreso al experimental bilingüe de Siquirres, ya en lo mío. Y siempre inquieto, igual que en el colegio, ¿verdad? Pero ahora desarrollando diferentes estrategias. Y empiezo a crear un proyecto con los muchachos. Ellos me decían, profesor, es que qué aburrido ir a español, las ciencias, no hay una manera diferente de ver la materia. Y yo, hagamos un proyecto. Y empecé a diseñarlo. Y cuando veo que lanzan un concurso de Microsoft, pero a nivel nacional, que envíen el proyecto, digo yo, el mío calza. Yo quiero. Y yo quiero. Okay, ¿y qué era el proyecto para que lo podamos entender? Bueno, el proyecto se llama Power Play porque era en PowerPoint y Play por la cuestión del juego, ¿verdad? Soy un amante del constructivismo, ¿verdad? De Piaget, me encanta su filosofía, ¿sí? Y había que ver a esos chicos jugando. Y de hecho los profesores me decían, porque hay que hacer preguntas de las diferentes materias, ellos las recababan y las metían en el juego. Era un juego como ¿quién quiere ser millonario? Algo así, por ahí más o menos una dinámica de similar. Todas las materias. Y estaban bilingües, porque como era un colegio bilingüe, inglés, español, y decían los profesores, profe, qué increíble, esos bandidos donde salieron mejor fueron esas preguntas de ese juego. Entonces lo lancé. Me cuentan que llegaron más de 5,000 proyectos a la base de datos del MEP. De ahí seleccionaron 800 y dejaron como 80 o 60 finalistas para ya participar en el Tel Raizo con la gente de Microsoft, jueces internacionales y de todo. Y llegué, de ahí sacaban 4 categorías. Yo gané uno para representar a Costa Rica en el Foro Latinoamericano en Perú. Vamos los 4 para Perú. Y llegamos allá y yo desde que salí de acá, yo sabía que yo iba a ganar. Eso es algo muy importante en la vida. Si vas a apostar por algo, vaya con todo. Vaya con todo. Si igual no lo lograste, igual ganó. Igual ganó porque logró comprobar si era o no. Entonces yo iba con esa mentalidad más. No pensaba ni en conocer Lima. Pensaba en ganar ese primer lugar. Cuando llegué allá, se da toda la situación y ya ahí sacaban 6 categorías. Pasaron 5 y mis compañeros estábamos así sentados, ¿verdad? En el hotel. Era en una sala ahí, conferencia grande. Bueno, no sé si lograron ver el video que les envié. Eso fue de locos. Y entonces dicen ellos, vio, man, no ganamos nada. Y encima a Costa Rica siempre lo habían eliminado en esa etapa. El año anterior lo habían eliminado en Panamá. Y yo estaba callado. Y yo sé que voy a ganar. Y queda la última. Y cuando dicen mi nombre, o sea, wow. Eran los que íbamos a ir a representar ya no a Costa Rica, sino a Latinoamérica en el Foro Mundial en Praga. Y entonces yo me levanté en ese trayecto de mi asiento hasta el podio,
por mi cabeza pasaron un montón de flechazos, así como imágenes que me revelaban todo el sacrificio que había pasado, de aquel niño que cogía café, de aquel chico en la escuela, de aquel que salió del cuarto, de todo eso yo lo veía y vea, era impresionante. O sea, digo yo, gracias Señor, aquí está cumplido esto, ¿verdad? Y llegué y no se me olvida, el animador me saludó y le digo yo, pura vida, mae. Y él lo dice ahí en el micrófono, pura vida, mae, dijo, ¿verdad? Y me abrazaron, quedó de tercero Panamá y en segundo quedó Colombia y yo quedé en primer lugar, sí, así, siendo la primera. Ahora que veo esa foto de Leonardo Garnier, eso fue cuando gané acá. Y él me dijo algo muy bonito, me dijo, Giovanni, lo felicito, has representado a su colegio muy dignamente, pero ahora tienes que ir a Perú y lo tienes que hacer mejor. Y yo, póngale el sello. Póngale la firma, lo vamos a hacer. Y apenas gané allá, la manager de Microsoft llamó a Leonardo y en vivo ahí me saludó y me felicitó y todo. Ese mismo año me nombraron el docente reconocido de la zona de Limón por gente de Colipro. Eso fue de locos, ¿verdad? Me llamaban de todos lados, mira, Giovanni, yo no estaba ni preparado para eso, estaba dando clases, lo llamamos del periódico tal. Sí, vos lo estabas haciendo por pasión, por entrega y sí. Demás. Giovanni, y en todo esto, ¿mamá? Siempre ahí al lado, dando, acompañando, ¿verdad? Y todos estos logros, uno dice, mi madre y mis hermanos también han sembrado esa semilla, han ido ahí poniendo en mí esa fuerza, pero al final es uno el que tiene que, eso es como, a mí que me gusta el ciclismo, es como el capo en un equipo, ¿verdad? Tenés unos gregarios, pero si vos no asumes ese rol, ¿verdad? De enfrentar tu realidad, no vas a lograr. Giovanni, y hacer esta lectura de vida. Hoy entiendo que la forma de amar de mi mamá fue trabajar, que mi hermano se salió a los 16 años para que pudiéramos comer alguito mejor, que la maestra esta que me puso en concepto en aquel momento me jodió, hoy sé que me preparó para apreciar una beca de forma diferente y hacer esta relectura de la vida. Es más, es profundamente conmovedora tu historia. Yo te imagino caminando en ese hotel, ¿verdad? Abrazando el éxito, o sea... Es que te acordás y otra vez te conmueve. Sí, y vieras que quiero compartir algo. Ahora que me hablabas de mi mamá y de mi papá regresa después. Es un chavalazo, mi papá es un chavalazo también. Y yo siento que cuando uno es niño y quizás su contexto familiar, si no te da todas las facilidades, ¿verdad? Uno sueña con otro tipo de padres, ¿sabes? Mal. Ahora yo siento que Dios me dice, cuando yo tengo mis hijas, Melanie y Rachel, Dios me dice, ok, usted soñaba con un papá así, ahí tiene, póngase las pilas. Entonces mis hijas me han sanado, mis hijas han sido mis mejores maestras. Entonces en ese afán, ¿verdad?, de seguir avanzando en la vida, mis hijas me han ayudado demasiado, al punto que los abrazos de mis hijas son los mejores. Los sanadores, besos. Como decís. Sí, claro, y a mi mamá le doy gracias a Dios por mi madre, esa mujer valiente que me dio, mi papá por esa capacidad de regresar. Pero también es este proceso personal tuyo, de vivir en gratitud, de tener convicción. Esto que acabas de decir, si usted se va a meter en algo, dele. Y el resultado y el éxito está en convencerse que uno lo puede hacer al margen de la evaluación de otros. Es correcto. Este proceso tuyo de convencerse cuando todo está en contra es realmente maravilloso. Y creo que es profundamente, es uno de los mensajes más bonitos que creo que nos puedes dejar hoy. Y cuando estaba allá en República Checa, la cena de gala, por decirlo así, ¿verdad?, de premiación, donde ya está reunido con todos los ganadores del Orbe, era en el Castillo Praga. Y yo digo, sí existen entonces esas películas, ¿verdad? Y yo lo disfrutaba cada minuto. Y uno de mis grupos preferidos es Cranberries. Bueno, ya Dolores, oigan, ya que descanse en paz. Nos metemos con un amigo chileno a internet, Cranberries en Praga. Y fui, y así, digo, Dios mío, o sea, qué bárbaro, cómo te pasas de regalos, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Los tours que nos pegaban. Un amigo que conocí en Praga, que es turrialbeño también, un ángel también, incluso me dio estadía, me quedé una semana más, me fui para Austria. Me decía, Giovanni, qué afortunado, ni los checos entran a ese castillo, o sea, es increíble. Y una cena espectacular, con un escenario soñado. Y yo decía, ¿qué iba a pensar uno? Que esto te iba a dar la vida si te esforzás. Es que eso es lo interesante, ¿verdad, Rafa, Jackson? Que cuando apuestas por algo es por fe, es por convicción, pero también tienes que asumir el compromiso de que vas a estar mejor el día de mañana. ¿Por qué?
Porque es muy fácil, si uno pudiera ver el futuro, pues ya, y entonces le pone el pucho a las balas desde ya. Pero el problema es que es algo que no puedes ver. Claro, totalmente. Gracias por ser un docente inspirador, por ser un ser humano inspirador y por llevarnos este mensaje. Los sueños sí se hacen realidad. Sí, claro. Pero hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que a veces llevar pesos en la espalda, pero tarde o temprano el éxito llega. Gracias a ustedes, Rafa, gracias Jackson por darme la oportunidad. Al igual que hoy he crecido con muchas de las historias que he visto acá en el canal de ustedes. Darle gracias a Dios por el don de la vida, por tantas bondades. Y a mis hermanos, a mi familia en general, porque han sido esos gregarios para que el campo llegue a ponerse la maglia rosa, la amarilla, ¿verdad? A mis estudiantes, que han sido también los que me han moldeado como profesor, mis estudiantes de ambos colegios, en Cuba, en el Liceo Capitán, que me dijeron, profe, mándanos un saludo, profe. Y yo, claro que sí. Un saludote para ellos, un abrazo enorme. A mis familiares por todo lado en el país donde se encuentren, que Dios me los bendiga. A mis hermanos, un abrazo enorme. Giovanni, agradecidísimos por inspirarnos, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Celebrar y agradecer la vida. Con ese mensaje final nos despedimos. Muchísimas gracias y los esperamos nuevamente mañana a las 6 en punto. ¿Y ahora qué? Giovanni, muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Gracias de verdad, a ustedes por gracias. dejarme compartir. La verdad que están cumpliendo un sueño. Muchísimas. Sí. Informe 11 era un programa rojo como primer impacto. Sí. Yo estuve 10 años de mi vida sin parar. Y el que termine en malos términos es desgarrador, porque entonces yo amaba a todos, desde el uno hasta el último, y que te agarren y te arranquen de ahí. Yo terminé deprimida, llorando en mi casa. A mí el año pasado me pasó una historia terrible, y la voy a compartir. Un día yo llego a mi casa y lo encuentro llorando en la cocina como nunca lo había encontrado. Me dice, nos robó absolutamente todo. Esa persona era una mentira y te defraudé. Este miércoles 24 de junio a las 9 de la noche conversamos con Cristiana Nazar. Esa historia que nadie la conoce, muy poca gente. ¿Cierto, Cristian? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? Hacete. Hablamos con ella en íntimo. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Ari. Bienvenidos a Noticias Telediario. Buenas noches, Nati. Buenas noches a todos ustedes. Mitad de semana. Mitad de semana iniciamos con una noticia, o la recibimos hoy a eso, a las 12:45, bastante fuerte, donde nos dieron una cantidad de casos positivos de COVID-19 que no queríamos, ¿verdad? 147 casos en nuestro país. Es la cifra más grande que hemos tenido desde que llegó la pandemia a Costa Rica y, por supuesto,